un pájaro se había movido en una rama a unos 5 metros de ellos y casi al nivel de sus caras. Quizá no los hubiera visto. Estaba en el sol y ellos a la sombra. Aquel pájaro extendió las alas, volvió a colocárselas cuidadosamente en su sitio, inclinó la cabecita un momento como si saludara respetuosamente al sol y empezó a cantar torrencialmente. En el silencio de la tarde sobrecogía el volumen de aquel sonido. Winston y Julia se abrazaron fascinados. La música del ave continuó, minuto tras minuto, con asombrosas variaciones y sin repetirse nunca, casi como si estuviera demostrando a propósito su virtuosismo. A veces se detenía unos segundos, extendía y recogía sus alas, hinchaba su pecho moteado y empezaba de nuevo su concierto. Winston lo contemplaba con un vago respeto. ¿Para quién? ¿Para qué cantaba aquel pájaro? No tenía pareja, no tenía rival que lo contemplara. ¿Qué le impulsaba a estarse allí, al borde de aquel bosque solitario, regalándole su música al vacío? Se preguntó si no habría algún micrófono escondido allí cerca. Julia y él habían hablado solo en murmullo, y ningún aparato podría registrar lo que ellos habían dicho. Pero en cambio, sí el canto de aquel pájaro. Quizás al otro extremo del instrumento algún hombrecillo mecanizado estuviera escuchando con toda atención. Sí, escuchando. Gradualmente, la música del ave fue despertando en él sus pensamientos. Era como un líquido que saliera de él y que se mezclara con la luz del sol, que se filtraba por entre las hojas. Dejó de pensar y se limitó a sentir. La cintura de la muchacha bajo su brazo era suave y cálida. Le dio la vuelta hasta quedar abrazados cara a cara. El cuerpo de Julia parecía fundirse con el suyo. Dondequiera que tocaran sus manos, cedía todo como si fuera agua. Sus bocas se unieron con besos muy distintos de los duros besos que se habían dado antes. Cuando volvieron a apartar sus rostros, suspiraron ambos profundamente. El pájaro se asustó y salió volando con un aleteo alarmado. Rápidamente, sin poder evitar el crujido de las ramas bajo sus pies, regresaron al claro. Cuando estuvieron ya en su refugio, se volvió Julia hacia él y lo miró fijamente. Los dos respiraban pesadamente, pero la sonrisa había desaparecido en las comisuras de sus labios. Estaban de pie, y ella lo miró por un instante, y luego tanteó la cremallera de su mono con las manos. Sí, fue casi como un sueño. Casi tan velozmente como él se lo había imaginado, ella se arrancó la ropa, y cuando la tiró a un lado, fue con el mismo magnífico gesto con el cual toda una civilización parecía anihilarse. Su blanco cuerpo brillaba al sol. Por un momento, él no miró su cuerpo. Sus ojos habían buscado anclaje en el pecoso rostro con su débil y franca sonrisa. Se arrodilló ante ella y tomó sus manos entre las suyas. ¿Has hecho esto antes? Claro, cientos de veces. Bueno,
Muchas veces. ¿Con miembros del partido? Sí, claro, con miembros del partido. Pero, ¿con miembros del partido del interior? No, con esos cerdos no. Aunque muchos lo harían si pudieran. No son tan sagrados como pretenden. Su corazón dio un salto. Lo había hecho ya muchas veces. Todo lo que oliera a corrupción le llenaba de una esperanza salvaje. ¿Quién sabe? Tal vez el partido estaba podrido bajo la superficie. Su culto de fuerza y autocontrol no era más que una trampa tapando la iniquidad. Si hubiera podido contagiarlos a todos con la lepra o la sífilis, con qué alegría lo hubiera hecho. Cualquier cosa con tal de podrir, de debilitar, de minar. La trajo hacia sí, de modo que quedaron de rodillas frente a frente. Oye, cuantos más hombres hayas tenido, más te quiero yo. ¿Comprendes? Sí, perfectamente. Mira, yo odio la pureza, odio la bondad. No quiero que exista ninguna virtud en ninguna parte. Quiero, quiero que todo el mundo esté corrompido hasta los huesos. Pues bien, debe irte bien, cariño. Estoy corrompida hasta los huesos. Pero, ¿te gusta hacer esto? No quiero decir simplemente yo, me refiero a la cosa en sí. Claro, lo adoro. Esto era, sobre todas las cosas, lo que quería oír. No simplemente el amor por una persona, sino el instinto animal, el simple, indiferenciado deseo. Esa era sin duda la fuerza que destruiría el partido. La empujó contra la hierba entre las campanillas azules. Esta vez no hubo dificultad. El movimiento de sus pechos fue bajando hasta la velocidad normal y con un movimiento de desamparo se fueron separando. El sol parecía haber intensificado su calor. Los dos estaban ya adormilados. Él alcanzó su desechado mono y la cubrió parcialmente. Al poco tiempo se durmieron profundamente. Al cabo de media hora despertó Winston. Se incorporó y contempló a Julia, que seguía durmiendo tranquilamente con su cara pecosa en la palma de la mano. Aparte de la boca, sus facciones no eran tan hermosas. Si se miraba con atención, se descubrían unas pequeñas arrugas en torno a los ojos. El cabello negro y corto era extraordinariamente abundante y suave. Pensó entonces que todavía ignoraba el apellido y el domicilio de ella. Este cuerpo, joven y vigoroso, desamparado ahora en el sueño, despertó en él un compasivo y protector sentimiento. Pero la ternura que había sentido mientras escuchaba el canto del pájaro había desaparecido ya. Le apartó el mono a un lado y estudió su cadera. En los viejos tiempos, pensó, un hombre miraba el cuerpo de una muchacha y veía que era deseable y aquí se acababa la historia. Pero ahora no se podía sentir amor puro o deseo puro. Ninguna emoción era pura, porque todo estaba mezclado con el miedo y con el odio.
Su abrazo había sido una batalla, el clímax, una victoria. Era sin duda un golpe contra el partido. Era un acto político. 3. Podemos volver a este sitio, propuso Julia. En general, puede emplearse 2 veces el mismo escondite, con tal de que se dejen pasar 1 o 2 meses. En cuanto se despertó, la conducta de Julia había cambiado. Tenía ya un aire prevenido y frío. Se vistió, se puso el cinturón rojo y empezó a planear el viaje de regreso. A Winston le parecía natural que ella se encargara de esto. Evidentemente poseía una habilidad para todo lo práctico que Winston carecía, y también parecía tener un conocimiento completo del campo que rodeaba a Londres. Lo había aprendido a fuerza de tomar parte en excursiones colectivas. La ruta que le señaló ella era por completo distinta de la que él había seguido al venir, y le conducía a otra estación. Nunca hay que regresar por el mismo camino de ida. Ella partiría antes, y Winston esperaría una media hora para emprender la marcha a su vez. Había nombrado Julia un sitio donde podían encontrarse, después de trabajar, 4 días más tarde. Era una calle en uno de los barrios más pobres, donde había un mercado con mucha gente y con mucho ruido. Estaría por allí, entre los puestos, como si buscara cordones para los zapatos o hilo de coser. Si le parecía que no había peligro, llevaría el pañuelo a la nariz cuando se le acercara Winston, y en caso contrario, sacaría el pañuelo. Él pasaría a su lado sin mirarla, pero con un poco de suerte, en medio de aquel gentío, podrían hablar tranquilos durante 1/4 de hora y ponerse de acuerdo para una nueva cita. Ahora tengo que irme, dijo la muchacha, en cuanto vio que él se había enterado bien de sus instrucciones. Debo estar de vuelta a las 19:30. Tengo que dedicarme 2 horas a la Liga Antisex, repartiendo folletos o algo por el estilo. ¿Verdad que es un asco? Sacúdeme con las manos. ¿Estás segura de que no tengo brindas en el pelo, no? Bueno, adiós, amor mío. Adiós. Se arrojó en sus brazos, lo besó casi violentamente y poco después desaparecía por el bosque sin apenas hacer ruido. Incluso ahora seguía sin saber cómo se llamaba de apellido ni dónde vivía aquella muchacha. Sin embargo, era igual, pues resultaba inconcebible que pudieran citarse en lugar cerrado ni escribirse. Nunca volvieron al bosquecillo. Durante el mes de mayo solo tuvieron una ocasión de estar juntos de aquella manera, y fue en la iglesia, en una zona casi desierta, donde una bomba atómica había caído unos 30 años atrás. Era un buen escondite una vez que se llegaba hasta allí, pero el viaje era muy peligroso. Aparte de eso, se vieron por las calles en un sitio diferente cada tarde, y nunca más de media hora cada vez. En la calle era posible hablarse de cierta manera. Mezclados con la multitud, juntos,
pero dando la impresión de que era el movimiento de la masa lo que les hacía estar tan cerca, y teniendo buen cuidado de no mirarse nunca, podían sostener una curiosa e intermitente conversación que se encendía y se apagaba como los rayos de luz de un faro. En cuanto se aproximaba un uniforme del partido, o caían cerca de una telepantalla, se callaban inmediatamente y reanudaban la conversación minutos después, empezando a la mitad de una frase que habían dejado sin terminar y que luego volvían a cortar en seco cuando les llegaba el momento de separarse otra vez. Y al día siguiente seguían hablando sin más preliminares. Julia parecía estar muy acostumbrada a esta clase de conversación. Era lo que ella llamaba hablar por folletones. Tenía además una sorprendente habilidad para hablar sin mover los labios. Una vez, solo una vez en todo un mes de encuentros nocturnos, consiguieron darse un beso. Pasaban en silencio por una calle. Julia nunca hablaba cuando estaban lejos de las calles principales, y en ese momento oyeron un ruido ensordecedor. La tierra tembló y se oscureció la atmósfera. Winston se encontró tendido al lado de Julia, magullado y con un terrible pánico. Una bomba cohete había estallado muy cerca de ellos. De pronto se dio cuenta de que tenía junto a la suya la cara de Julia. Estaba muy pálida, palidísima, hasta los labios los tenía blancos. Y no era palidez, era blancura de sal. Winston creyó que estaba muerta. La abrazó en el suelo y se sorprendió de estar besando un rostro vivo y cálido. Es que se le había llenado la cara del yeso pulverizado por la explosión y tenía la cara completamente blanca. Algunas tardes, a última hora, llegaban al sitio convenido y tenían que andar a cierta distancia uno del otro, sin dar la menor señal de reconocerse, porque había aparecido una patrulla por una esquina o volaba sobre ellos un autogiro. Aunque hubiera sido menos peligroso verse, siempre habrían tenido la dificultad del tiempo. Winston trabajaba 60 horas a la semana y Julia todavía más. Los días libres de ambos variaban según las necesidades del trabajo y no solían coincidir. Desde luego, Julia tenía muy pocas veces una tarde libre por completo. Pasaba muchísimo tiempo asistiendo a conferencias y manifestaciones, distribuyendo propaganda para la Liga Juvenil Antisex, preparando banderas y estandartes para la Semana del Odio, recogiendo dinero para la campaña del ahorro y en actividades semejantes a estas. Aseguraba que merecía la pena darse ese trabajo suplementario, porque todo era su camuflaje. Si se observaban las pequeñas reglas, se podían infringir las grandes. Así pensaba Julia. Esta indujo a Winston a que dedicara otra de sus tardes como voluntario en la fabricación de municiones, como solían hacer los más entusiastas miembros del partido. De manera que una tarde, cada semana, se pasaba Winston 4 horas de aburrimiento insoportable atornillando 2 pedacitos de metal que probablemente formaban parte de una bomba. Este trabajo, en serie, lo realizaban en un taller donde los martillazos se mezclaban espantosamente con la música de la telepantalla. El taller estaba lleno de corrientes de aire y muy mal iluminado. Cuando se reunieron en las ruinas del campanario, llenaron todos los huecos de sus conversaciones anteriores.
Se trataba de una tarde achicharrante. El aire del pequeño espacio sobre las campanas era ardiente e igualmente irrespirable. Olía de un modo insoportable a palomar. Allí permanecieron varias horas, sentados en el polvoriento suelo, levantándose de cuando en cuando uno de ellos para asomarse cautelosamente y asegurarse de que nadie se acercaba allí. Julia tenía 26 años. Vivía en una especie de hotel con otras 30 muchachas. Siempre el hedor de las mujeres. ¡Cómo las odio!, comentaba. Y trabajaba, como él había adivinado, en las máquinas que fabricaban novelas en el departamento dedicado a ello. Le distraía su trabajo, que consistía principalmente en manejar un motor eléctrico poderoso, pero lleno de resabios. No se trataba de una mujer demasiado lista, según su propio juicio, pero sí que era muy hábil manejando las máquinas. Sabía todo el procedimiento para fabricar una novela, desde las directrices generales del comité inventor hasta los toques finales que daba la brigada de repaso. Pero no le interesaba el producto terminado, no le interesaba leer. Consideraba los libros como una mercancía, algo así como la mermelada o los cordones para los zapatos. Julia no recordaba nada anterior a los años 60 y tantos. De los tiempos anteriores a la Revolución, era un abuelo que había desaparecido cuando ella tenía apenas 8 años. En la escuela había sido capitana del equipo de hockey y había ganado durante 2 años seguidos el trofeo de gimnasia. Fue jefe de sección en los espías y secretaria de una rama de la Liga de la Juventud, antes de afiliarse a la Liga Juvenil Antisex. Siempre había sido considerada como una persona de absoluta confianza. Incluso, y esto era señal infalible de buena reputación, la habían elegido para trabajar en Pomosec, la subsección del departamento de novela encargada de fabricar pornografía barata para los proles. Allí había trabajado un año entero ayudando a la producción de libritos que se enviaban en paquetes sellados y que llevaban títulos como Historias deliciosas o Una noche en un colegio de chicas, que compraban furtivamente los jóvenes proletarios, con lo cual se les daba la impresión de que adquirían una mercancía ilegal. ¿Y cómo son esos libros?, le preguntó Winston por curiosidad. Bah, una porquería. Son de lo más aburrido. Solo hay 6 argumentos. Yo trabajaba únicamente en los calidoscopios. Nunca llegué a formar parte de la brigada de repaso. No tengo disposiciones para la literatura. Sí, querido, ni siquiera sirvo para eso. Winston se enteró con asombro de que en la Pornosec, excepto el jefe, no había más que chicas. Dominaba la teoría de que los hombres, por ser menos capaces que las mujeres de dominar su instinto sexual, se hallaban en mayor peligro de ser corrompidos por las suciedades que pasaban por sus manos. Ni siquiera permiten trabajar allí a mujeres casadas. Se supone que las chicas solteras son siempre muy puras. Aquí tienes, por lo pronto, una que no lo es. Julia había tenido su primer asunto amoroso a los 16 años con un miembro del partido, de al menos 60 años, que después se suicidó para evitar que lo detuvieran. Fue una gran cosa, dijo Julia, porque, si no, mi nombre se habría descubierto al confesar él.
Desde entonces se habían sucedido varios otros. Para ella, la vida era muy sencilla. Una lo quería pasar bien. Ellos, es decir, el partido, trataban de evitarlo por todos los medios. Y una procuraba burlar las prohibiciones de la mejor manera posible. A Julia le parecía muy natural que ellos le quisieran evitar el placer y que ella, por su parte, quisiera librarse de que la detuvieran. Odiaba el partido y lo decía con las más terribles palabrotas, pero no era capaz de hacer una crítica seria de lo que el partido representaba. No atacaba más que la parte de la doctrina del partido que rozaba con su vida. Winston notó que Julia no usaba nunca palabras de neolengua, excepto las que habían pasado al habla corriente. Nunca había oído hablar de la hermandad, y se negó a creer en su existencia. Creía estúpido pensar en una sublevación contra el partido, ya que cualquier intento en ese sentido tenía que fracasar. Lo inteligente le parecía burlar las normas y seguir viviendo a pesar de ello. Se preguntaba cuántas habría como ella en la generación más joven. Mujeres educadas en el mundo de la revolución que no habían oído hablar de nada más, aceptando el partido como algo de imposible modificación, algo así como el cielo, y que, sin rebelarse contra la autoridad estatal, la eludían lo mismo que un conejo puede escapar de un perro. Entre Winston y Julia no se planteó la posibilidad de casarse. Había demasiadas dificultades para ello. No merecía la pena perder el tiempo pensando en eso. Y es que ningún comité de Oceanía autorizaría ese casamiento, incluso si Winston hubiera podido librarse de su esposa Catherine. ¿Y cómo era tu mujer? ¿Mi mujer? Bueno, era... ¿Conoces la palabra piensa bien? Es decir, ortodoxa por naturaleza, incapaz de un mal pensamiento. No, no conozco esa palabra, pero sí, la clase de persona a la que te refieres. Winston empezó a contarle la historia de su vida conyugal, pero Julia parecía saber ya todo lo esencial de este asunto. Con Julia no le importaba hablar de esas cosas. Catherine había dejado de ser para él un penoso recuerdo, convirtiéndose en un recuerdo simplemente molesto. Y lo habría soportado si no hubiera sido por una cosa. Le contó la pequeña ceremonia frígida que Catherine le había obligado a celebrar la misma noche cada semana. Le repugnaba, pero por nada del mundo la habría dejado de hacer. No te puedes figurar cómo le llamaba a aquello. Nuestro deber para con el partido, dijo Julie inmediatamente. ¿Cómo lo sabías? Querido, también yo he estado en la escuela. A las mayores de 16 años les dan conferencias sobre temas sexuales una vez al mes. Y luego, en el movimiento juvenil, no dejan de grabarle a una esas estupideces en la cabeza. En muchísimos casos da resultado. Claro que nunca se tiene la seguridad, porque la gente es tan hipócrita. Y Julia se extendió sobre este asunto. Ella lo refería todo a su propia sexualidad. A diferencia de Winston, entendía perfectamente lo que el partido se proponía con su puritanismo sexual. Lo más importante era que la represión sexual conducía a la histeria, lo cual era deseable, ya que se podía transformar en una fiebre guerrera y en una adoración del líder. Ella lo explicaba así. Cuando haces el amor, gastas energías,
y después te sientes feliz y no te importa nada. No pueden soportar que te sientas así. Ellos quieren que estés a punto de estallar de energía todo el tiempo. Todas esas marchas arriba y abajo, vitoreando y agitando banderas, no es más que sexo agriado. Si eres feliz dentro de ti mismo, ¿por qué te ibas a excitar por el gran hermano y el plan trienal y los 2 minutos de odio y todo el resto de esa porquería? Eso era cierto, pensó él. Había una conexión directa entre la castidad y la ortodoxia política. ¿Cómo iban a mantenerse vivos el miedo y el odio y la insensata incredulidad que el partido necesitaba si no se embotellaba algún instinto poderoso para usarlo después como combustible? Por tanto, el instinto sexual era peligroso para el partido y éste lo había utilizado en provecho propio. Habían hecho algo parecido con el instinto familiar. La familia no podía ser abolida. Es más, se animaba a la gente a que amase a sus hijos casi al estilo antiguo. Pero, por otra parte, los hijos eran enfrentados sistemáticamente contra sus padres, y se les enseñaba a espiarlos y a denunciar sus desviaciones. La familia se había convertido en una ampliación de la policía del pensamiento, en un recurso por medio del cual todos se hallaban rodeados noche y día por delatores, que además les conocían íntimamente. De pronto se puso a pensar otra vez en Catherine. Esta lo habría denunciado a la PDP, con toda seguridad, si no hubiera sido demasiado tonta para descubrir lo herético de sus opiniones. Pero lo que se le hacía recordar en este momento era el agobiante calor de la tarde, aquella que le hacía sudar. Empezó a contarle a Julia algo que le había ocurrido, o mejor dicho, que le había dejado de ocurrir en otra tarde tan calurosa como aquella, 11 años antes. Catherine y Winston se habían extraviado durante una de aquellas excursiones colectivas que organizaba el partido. Iban retrasados y, por equivocación, doblaron por un camino que los condujo rápidamente a un lugar solitario. Estaban al borde de un precipicio. No había nadie allí para preguntarle. En cuanto se dieron cuenta de que se habían perdido, Catherine empezó a ponerse nerviosa. Hallarse alejada de la ruidosa multitud de excursionistas, aunque solo fuese durante un momento, le producía un fuerte sentido de culpabilidad. Quería volver inmediatamente por el camino que habían tomado por error y empezar a buscar en la dirección contraria. Pero en aquel momento, Winston descubrió unas plantas que le llamaron la atención. Y es que nunca había visto nada parecido, y llamó a Catherine para que las viera. «Mira, Catherine, mira esas flores. Allí, ¿las ves? Al fondo. ¿Ves que son de 2 colores diferentes?» Ella había empezado ya a alejarse, pero se acercó un momento, a cada instante más intranquila. Incluso se inclinó sobre el precipicio para ver por dónde señalaba Winston. Él estaba un poco más atrás y le puso la mano en la cintura para sostenerla. No había nadie en toda la extensión que se abarcaba con la vista. No se movía ni una hoja, y ningún pájaro daba señales de presencia. Entonces pensó Winston que estaban completamente solos, y que, en un sitio como aquel, había muy pocas probabilidades de que tuvieran escondido un micrófono, y que, incluso si lo había, solo podría captar sonidos. Era la hora más cálida y la más soñolienta de la tarde. El sol deslumbraba y el sudor perlaba la cara de Winston. Se le ocurrió que... ¿Y por qué no le diste un buen empujón?
dijo Julia. Yo lo habría hecho. Sí, querida, yo también lo habría hecho si hubiera sido la misma persona que soy ahora. Bueno, no estoy seguro. ¿Lamentas ahora haber desperdiciado aquella ocasión? Sí, sí, en realidad me arrepiento de ello. Estaban sentados muy juntos en el suelo. Él la apretó más contra sí. La cabeza de ella descansaba en el hombro de él, y el agradable olor de su cabello dominaba el desagradable hedor a palomar. Pensó Winston que Julia era muy joven, que esperaba todavía bastante de la vida, y que por tanto no podía comprender que empujar a una persona molesta por un precipicio no resuelve nada. Habría sido lo mismo, dijo Winston. Entonces, ¿por qué dices que sientes no haberlo hecho? Solo porque prefiero lo positivo a lo negativo. Pero en este juego que estamos jugando no podemos ganar. Unas clases de fracaso son quizá mejores que otras. Eso es todo. Notó que los hombros de ella se movían desconformes. Julia siempre lo contradecía cuando él opinaba en este sentido. Y es que no estaba dispuesta a aceptar como ley natural que el individuo está siempre vencido. En cierto modo, comprendía que también ella estaba condenada de antemano, y que, más pronto más tarde, la policía del pensamiento la detendría y la mataría. Pero por otra parte, de su cerebro, creía firmemente que cabía la posibilidad de construirse un mundo secreto, donde vivir a gusto. Solo se necesitaba suerte, astucia y audacia. No comprendía que la felicidad era un mito, que la única victoria posible estaba en un lejano futuro mucho después de la muerte, y que, desde el momento en que mentalmente le declaraba a una persona la guerra al partido, le convenía considerarse como un cadáver ambulante. Los muertos somos nosotros, dijo Winston. Todavía no hemos muerto, replicó Julia. Físicamente todavía no, pero es cuestión de 6 meses, 1 año, o quizá 5. Le temo a la muerte. Tú eres joven, y por eso mismo quizá le temas a la muerte más que yo. Naturalmente, haremos todo lo posible por evitarla lo más que podamos. Pero la diferencia es insignificante. Mientras que los seres humanos sigan siendo humanos, la muerte y la vida vienen a ser lo mismo. ¡Ah! ¡Qué tonterías! ¿Qué preferirías? ¿Dormir conmigo o con un esqueleto? ¿No disfrutas de estar vivo? ¿No te gusta sentir? Esto soy yo. Esta es mi mano. Esto es mi pierna. Soy real, sólida. Estoy viva. ¿No te gusta? Ella se dio la vuelta y apretó su pecho contra él. Podía sentir sus senos, maduros pero firmes a través de su mono. Su cuerpo parecía traspasar su juventud y vigor hacia él. Sí, me gusta, dijo Winston. Pues no hablemos más de la muerte. Y ahora escucha, querido. Tenemos que fijar la próxima cita. Si te parece bien, podemos volver a aquel sitio del bosque. Ya hace mucho tiempo que fuimos. Basta con que vayas por un camino distinto. Lo tengo todo preparado. ¿Tomas el tren? Bueno, lo mejor será que te lo dibuje aquí. Y tan práctica como siempre, amasó primero un cuadrito de polvo y con una ramita de un nido de palomas empezó a dibujar un mapa sobre el suelo.